El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre el manejo de líquidos en los pacientes. Creo que este es un tema especial, es la cerecita del pastel, y no solamente en el paciente crítico, ahora en este caso, pues en el paciente con COVID. Para empezar un poquito a hablar del tema, bueno, para presentarme, soy médico especialista en medicina de urgencias. Estoy adscrita actualmente en el Hospital General Regional 110 del IMSS, aquí en Guadalajara, Jalisco. Somos hospital COVID 100%. Estoy certificada por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias. Soy profesora del Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Reanimación en el capítulo Jalisco, y soy profesora adjunta de residentes de la especialidad de urgencias médicas en el hospital, también en el que laboro. Pero bueno, hablando de los objetivos de la sesión que vamos a tener el día de hoy, primero, antes que nada, hay que hacernos a la idea de que para dar un manejo a un paciente crítico, en este caso el tema de manejo hídrico, pues primero tenemos que aprender y conocer qué es la enfermedad por COVID-19. De aquí, entender los escenarios clínicos de la enfermedad, cómo en estos vamos a interactuar para poder dar un tratamiento. El escenario crítico, hablando del paciente grave, la presentación más importante, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y sus subtipos, y vamos a adentrarnos en las recomendaciones de la terapia hídrica, hablar acerca de un poco de un protocolo hídrico escalonado y, sobre todo, ya con esta información, ver cuáles son los momentos críticos hemodinámicos en el paciente por COVID-19. Bueno, a manera general, entendemos que la enfermedad por COVID-19 es causada por un virus, el SARS-CoV-2. Ese es un virus ARN monocatenario, tiene un amplio espectro clínico. Como se han dado cuenta en las demás pláticas, pues hemos visto varias complicaciones. Puede cursar de manera sintomática o su afección de este tipo de virus tiene afectación pulmonar y extrapulmonar, principalmente lo que es sistema nervioso central y gastrointestinal. Ok, dentro de un poquito para entender, siempre les he dicho a mis alumnos en general, hay que entender cómo se comporta la enfermedad, cuál es la fisiopatología para ver cómo vamos a dar un adecuado tratamiento, cómo evoluciona. La transmisión se ha dado por las gotículas, el flush respiratorio o por superficies contaminadas. Una vez que hay la contaminación, hay invasión de las células epiteliales de todo el tracto respiratorio y va a haber una replicación viral alterando la barrera endotelial. Esto es muy importante. Esta alteración de la barrera endotelial vamos a ver a la larga, junto con la disfunción celular que pueda haber, el daño al glicocálix, que va a aumentar la permeabilidad de células, de nutrientes, de todas las sustancias que hay en el torrente sanguíneo y que puede darnos las lesiones que presenta la enfermedad. Entonces, el SARS, pueden ver la imagen, tiene invasión a células epiteliales del tracto respiratorio. Posterior hay una replicación viral acelerada, causando alteración de lo que les comentaba, la barrera endotelial. Esto va a causar una desregulación en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como consecuencia de la regulación que hay negativa en el receptor AC2, relacionada con la entrada viral. Posteriormente, entonces, esta infección a las células endoteliales acentúa una respuesta inflamatoria con afluencia de células inflamatorias como monocitos, como neutrófilos. Todo esto va a causar una irrupción en lo que es la membrana endotelial que lleva a la irrupción de la misma membrana, disfunción de oxígeno alveolo capilar y deterioro de la capacidad de difusión. Estos son los tres componentes importantes que se han reportado característicos de la enfermedad por COVID-19. Una vez después de esto, entonces entendemos que esta permeabilidad microvascular que hay puede activar una desregulación de la respuesta inmune y condicionar hiperinflamación, inhibición de la señalización de algunas sustancias, y esto va a dar a que pueda haber daño, producción de células T, producción de citocinas proinflamatorias, dañando el endotelio y el glicocálix. Principalmente las interleucinas 6 y factor de necrosis tumoral se han visto que afectan en esta área, y toda esta reacción inmune exagerada, en algunos casos llamada tormenta de citocinas, causa un daño tisular importante. Puede haber liberación de factor tisular y factor 7 y puede desencadenar al final lo que es la coagulación vascular sistémica. Entonces, esto puede dar, este virus, afección sistémica. Entonces, ¿por qué es importante saber esto?
lo que les comentaba acerca de las complicaciones que puede tener. Si bien el tropismo que tiene el virus puede ser principalmente respiratorio, gastrointestinal o neurológico, la condición que va a dar este daño endotelial, toda esta respuesta inflamatoria exacerbada, pues como podemos ver en la imagen puede haber afectación neurológica, renal, hepática, gastrointestinal, eventos trombóticos, cardíacos, endocrinos o incluso dermatológicos. Pero para empezar a hablar de todo esto, hay un concepto muy importante llamado glicocálisis endotelial. Lo que yo les comentaba acerca de esta transgresión que hay hacia el endotelio, se ha reportado ya en varios estudios que con anterioridad teníamos entendido que la presión hidrostática y oncótica a la sangre y los tejidos estaba determinado por las fuerzas de Frank Starling. Sin embargo, en estudios hemos encontrado que hay un filtro molecular primario que se encarga, que es un gradiente oncótico eficaz. Este va a permitir el fluido transcapilar que se va a determinar por la presión hidrostática y la oncótica de la sangre y el glicocáliz. Entonces, como tal, no ocurre una absorción por los capilares venosos. Entonces, si entendemos esto del glicocáliz, pues, ¿qué función tiene? Es la función de la integridad de la membrana, de la permeabilidad vascular. Esto nos puede dar, este glicocáliz, sus funciones, hay interacción de la pared celular, media la tensión y señalización, y tiene un papel vasculoprotector. Todo esto se ha visto alterado, hablando de otras enfermedades. Sobre todo, hay una afección en el endotelio en pacientes diabéticos, cuando hay trastornos de isquemia, reperfusión, aterosclerosis y sepsis. Entonces, si entendemos que esto está dañado en ese tipo de pacientes y ahora agregamos en la enfermedad COVID-19 que también hay agresión al endotelio, entonces podemos entender que a mayor permeabilidad endotelial puede haber mayor acumulación de líquido extravascular y que puede disminuir el flujo sanguíneo efectivo. De aquí la importancia de conocer realmente desde las bases la enfermedad y el tratamiento que le vamos a dar. Y uno de los tratamientos es la terapia hídrica. Para continuar, pues bueno, vemos una imagen, condiciones fisiológicas normales, cómo esta barrera protectora del glicocáliz puede permitir el paso libre de los solutos. Recordemos, estamos compuestos por agua, tiene que haber una difusión a través de ciertas bombas, tiene que haber intercambio de solutos y solventes, y cuando hay un daño, un deterioro, por ejemplo, isquemia, reperfusión o sepsis, este se ve dañado y puede migrar ciertas células y dañar, pasar al intersticio y causar más acumulación de líquidos, causar mayor procesos inflamatorios. Entonces, por eso es el papel importante del endotelio. Para empezar a hablar acerca de los escenarios clínicos de la enfermedad, retomando lo que es COVID-19, pues encontramos que la enfermedad sintomática, esta se ha reportado en tres formas. Ya sea la enfermedad leve, que se presenta sin neumonía o con una neumonía leve. Encontramos la enfermedad grave, en la cual podemos encontrar al paciente con respiraciones cortas, podemos encontrar un índice de oxigenación menor de 300, encontramos en estudios tomográficos mayor del 50% de los campos afectados pulmonares en las primeras 24 o 48 horas, y un escenario en que vemos la enfermedad crítica. Todo este paciente puede evolucionar a una insuficiencia respiratoria, requerir necesidad de ventilación mecánica, cursar con un estado de choque, falla orgánica múltiple y que requiera un ingreso a la terapia intensiva. Aproximadamente de este tipo de la enfermedad, el curso, tenemos que la mayoría se presenta en un leve, en el 81% de los casos han sido reportados. Pero sí es importante conocer, sobre todo, que también esto depende, estos son los porcentajes que se tienen a nivel internacional. Aún es una enfermedad nueva, tenemos que entender que también depende de la población. Si nosotros vemos que estamos en un país en donde tenemos el mayor número de casos de diabéticos, de hipertensos, con enfermedades crónico-degenerativas, también podemos entender que la enfermedad puede evolucionar a una fase grave o crítica. Entonces, es de aquí la importancia de reconocer los escenarios clínicos para tomar una decisión en el tratamiento. Para entender también, dentro de la fase del tratamiento, la terapia hídrica, cómo vamos a manejar al paciente, pues tenemos que empezar a entender la cronología de los síntomas de la enfermedad. De manera inicial hay un periodo de incubación que tenemos, es un tiempo de exposición hasta el inicio de los síntomas, que se ha reportado aproximadamente 5 días, y desarrollan síntomas una vez al ingreso hospitalario hasta los 7 días.
Esto es importante porque en la enfermedad grave comienza incluso aproximadamente una semana después del inicio de los síntomas. Y la disnea es el síntoma más común en la enfermedad grave. Entonces, esto es importante porque dentro de la evolución que vamos a ver, la presentación más grave y característica, vamos a encontrar lo que es el SIRA. Entonces, ya de aquí, entendiendo el patrón de cómo puede evolucionar la enfermedad y el paciente grave o crítico, es como podemos también el abordaje del tratamiento. Entonces, dentro del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pues esta es una insuficiencia aguda hipoxémica caracterizada por daño alveolar inflamatorio difuso, es como la máxima manifestación de las complicaciones del COVID, principalmente, y puede manifestarse, como les digo, conociendo la evolución de la enfermedad, viendo el inicio de la disnea, podemos sospechar o intuir cómo puede progresar la enfermedad. Entonces, hace tiempo, en el 2012, se hizo un consenso, son los criterios de Berlín, yo creo que ya todo el mundo los conoce, hablan acerca de este síndrome heterogéneo, tratando de hacer ciertas características para definirlos. Un tiempo de inicio de una semana, que si lo relacionamos con la evolución que acabamos de ver del COVID, de los primeros 7 días y que se presenta con disnea, podíamos entender esto. Entonces, conocida la injuria clínica o un nuevo deterioro síntomas respiratorios. Imágenes torácicas, opacidades bilaterales consistentes con edema agudo pulmonar, en radiografía de tórax o TAC, excluyendo siempre derrame pleural, colapso pulmonar y nódulos pulmonares. El origen del edema prácticamente tiene que ser no atribuible a insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica, y el índice de oxigenación es la gravedad de la hipoxemia, define al SIRA. Con empleo, en este caso, el paciente tendría que estar intubado con un empleo de PIP o CPAP mayor de 5 y lo divide en leve, moderado y severo. Bueno, ahora, es importante ver la manifestación más severa, porque vamos a hablar acerca del manejo hídrico en el paciente crítico con COVID, ver esta manifestación, porque al final este síndrome es un síndrome heterogéneo. Entonces, con el paso del tiempo han salido varios artículos con el hecho de tratar de ver cuáles son las características importantes en las que se comporta esta enfermedad. Y podemos ver que ha habido la descripción en ciertos estudios sobre fenotipos del SIRA, en los cuales encontramos 2 fenotipos, hipoinflamatorio e hiperinflamatorio. De aquí depende mucho, porque una vez la heterogeneidad es clínicamente relevante cuando se relaciona con efectos diferentes en el tratamiento. Los subtipos, en este caso que les menciono, responden, se han visto y se han reportado, responden de manera diferente al manejo ventilatorio e hídrico. Y es por eso que les hago hincapié en esto. Tenemos un proceso que puede ser hipoinflamatorio, el fenotipo, caracterizado por niveles bajos de interleucina, 6, 8, factor de necrosis tumoral, alto bicarbonato, alto nivel de proteína C, que está asociado con menor mortalidad, pero mayor días libres de ventilación mecánica. A diferencia de un estado hiperinflamatorio, el subfenotipo, caracterizado por aumento de interleucinas, bajo bicarbonato, proteína C reactiva. Sin embargo, este tiene mayor mortalidad y menos días libres de la ventilación mecánica. ¿Por qué es importante esto? Aquí los subfenotipos, lo que les comentaba, se ha reportado que responden de manera diferente a la terapia hídrica. Entonces, esto empieza a abrir la puerta a decir, bueno, ¿con qué me estoy enfrentando para manejar a mi paciente? Y empezamos a entender sobre la terapia liberal versus conservadora. En esos pacientes, en los fenotipos que tiene el SIRA, se comparó acerca, sobre todo el resultado es ver la mortalidad. En este caso, no hubo diferencias de la mortalidad, sí hubo menos días de ventilación mecánica, pero lo relevante de estos artículos, y esto es lo importante de que la medicina se está renovando día a día, entonces es observar que en el enfoque conservador que manejábamos en este tipo de pacientes, la mortalidad disminuyó en el tipo 2, pero en el tipo 1 aumentó. ¿A qué se puede deber todo esto? O sea, podemos entender que estos 2 subfenotipos podrían tener esta heterogeneidad marcada por, se supone que altos niveles en el cual en el tipo 2, el hiperinflamatorio, hay una mayor acumulación de líquido extravascular que puede responder favorablemente a una restricción. Si sabemos que hay mayor daño endotelial, entonces, siendo restrictivos, tal vez podríamos disminuir esta mortalidad. A diferencia que en el tipo 1,
una disminución del volumen podría verse afectado por no llevar el adecuado suministro de oxígeno y perfusión. Entonces, ya con esto empezamos a ver un poquito así como, bueno, ¿cómo voy a poder identificar este tipo de pacientes? Y sobre todo, los fenotipos que se ha reportado en COVID. Catinón y Coles han abordado acerca de una muestra de todos los tipos de pacientes que han hecho SIRA en COVID. Entonces, de manera temprana han evolucionado con su fenotipo tipo 1. Sin embargo, algunos han progresado a su fenotipo tipo 2, que es la forma más agresiva. Esto es por los efectos sinérgicos y el empeoramiento de la neumonía por COVID-19. Al final la pregunta es, bueno, ¿manejo de manera conservadora o liberal a mi paciente? Para la mayoría de los pacientes, sobre todo que estén cursando con SIRA, la información se va actualizando. Es difícil ahorita determinar realmente qué paciente tiene este estado hipoinflamatorio, hiperinflamatorio y la evolución. Sin embargo, al final, la mayoría de los pacientes, el SIRA asociado con COVID es SIRA. Y esto es muy importante, sobre todo, vamos a empezar a hacer un poco más de juicio clínico en individualizar a los pacientes. Tenemos una estrategia, tenemos una forma de hacer un diagnóstico, pero de aquí depende también cómo se comporte cada paciente para dar una terapéutica, sobre todo en este manejo de líquidos, para evitar mayor acumulación de líquidos y aumento de la mortalidad. Pero bueno, dentro de la revisión de la información, realmente pueden ustedes checar líquidos en COVID. Todas las enfermedades que ustedes ahorita busquen o temas en COVID, pues son recientes, es una enfermedad emergente y realmente requiere de que sigamos reportando, sigamos informando, ver cuál es la mejor medicina basada en evidencia. Pero dentro de la evaluación que tuve para los artículos, me gustó mucho un artículo que encontré del profesor Monares, un excelente intensivista, en el cual yo creo que todo en medicina, y él lo comenta, debe fundarse en 3 pilares importantes. Primero, un principio fisiológico, una explicación de qué provoca el fenómeno patológico al que nos estamos enfrentando y con lo cual encontraremos cómo puede ser revertida dicha patología. Segundo, que debe de haber una corroboración estadística. Un principio fisiológico como tal puede ser cierto, pero por ello no implica que el desenlace que buscamos, en este caso, la mayoría de los desenlaces buscamos que disminuya la mortalidad, sea el resultado de nuestras intervenciones. Y por último, un protocolo clínico. Al final, toda esta información que estamos dando, todos los artículos, todo lo que se está publicando, el objetivo es llegar a un acuerdo para que todos tengamos las mismas fuentes, que nos capacitemos con la misma información para tratar de manejar al paciente de la mejor manera. No es lo mismo yo manejar a un paciente y ponerle el típico al ingreso, por ejemplo, en el servicio de urgencias, la receta de cocina de 1000 para 8, 1000 para 24, y luego ponle otra carga, y luego ponle esto, y luego pasa al servicio de hospitalización en medicina interna, por ejemplo, y lo dejan sin líquidos o le siguen aumentando más líquidos. Entonces, eso es importante. Antes de empezar con todo esto, debemos empezar a aclarar y determinar cuáles son los conceptos, en este caso en la terapéutica hídrica, para que así todos trabajemos en equipo. Pero bueno, hablando ya, entrando a lo que son las recomendaciones de la terapéutica hídrica, es muy importante saber, y quiero que se queden con la idea, que la terapia hídrica son medicamentos. Al final tienen un tipo, una dosis, una osmolaridad, un estado base. Entonces tenemos que ver que todo lo que le estamos administrando al paciente, pues también va a interactuar con el medio interno, ¿no? Hay que valorar los balances hídricos del paciente, el peso corporal, ver los procesos activos del paciente, en este caso el paciente crítico, tiene más consumo, si está con fiebre, está con diarrea, si está bajo ventilación mecánica, que puede tener pérdidas de líquidos. También es importante anticiparse la hipovolemia, en este caso el paciente, todo lo que le pueda causar, les digo, pérdidas o sangrado. Entonces, no esperar hasta que el paciente esté chocado en una fase más avanzada, en la cual bradicárdico, que la presión sistólica y diastólica estén completamente separadas, para poder manejar a mi paciente y sobre todo siempre hacer una evaluación hemodinámica. En algunos casos, lo que yo siempre comento y siempre les digo y les hago hincapié a los residentes y compañeros es, no hay mejor tratamiento que estar al pie de la cabecera del paciente. Ver cómo está orinando, cómo se comporta neurológicamente, esos datos nos van a estar dando las recomendaciones para poder ver qué más le falta a mi paciente o qué le debo de quitar. Dentro de la clasificación de las soluciones, antes de hablar qué solución le voy a poner a mi paciente crítico con COVID, pues primero tengo que saber
cuáles son las soluciones con las que cuento. Tenemos los cristaloides, son soluciones iónicas libremente permeables, tienen concentraciones de sodio y cloro, y estos determinan la tonicidad del fluido. Tenemos solución salina en diferentes concentraciones, 0.18, 22, 45, 0.9%. Tenemos también la solución Harman, la Ringer lactato, y en algunas instituciones, no me ha tocado de manera pública, pero sí ya contamos en el país con las soluciones balanceadas, que tratan de equilibrar un poquito más a la tonicidad y a los electrolitos que se encuentran de manera sérica. Coloides también encontramos albúmina, hidroxitil starch, gelatinas, glucosadas en diferentes presentaciones, y podemos encontrar también mixtas, que son glucosadas, combinadas con solución salina, Ringer lactato y múltiples electrolitos. Podemos encontrar que dentro de las soluciones cristaloides, es importante lo que les decía, qué tipo, no solamente por ponerle una solución fisiológica, ¿no? Lo famoso fisiológico, realmente no tiene nada de fisiológico. Tenemos que realmente ver cuáles son las componentes de esas soluciones y ver qué es lo más adecuado sobre las características de las concentraciones plasmáticas. Podemos encontrar que dentro de las soluciones cristaloides encontramos la solución salina, es una alta cantidad de sodio y tiene una alta cantidad de cloro, tiene una osmolaridad plasmática elevada, 306. La Plasmalite es la marca, realmente son las soluciones balanceadas, son un poquito más equilibradas en el aspecto que tienen mayor componente a lo que es la concentración plasmática, y tenemos también las lactato Ringer Harman, que tienen concentraciones un poco más bajas de sodio, tienen igual un poco, la osmolaridad es un poco más baja, tienen concentraciones más bajas de cloro. Ahora, lo importante de saber de las soluciones es saber cuáles son las óptimas para cada paciente. Por ejemplo, la solución salina en todos los entornos es de las primeras soluciones indicadas para reanimación o estado de choque, también indicadas en pacientes neurocríticos, en pacientes que cursen con alcalosis hipoclorémicas por su concentración de cloro, e incluso como manera de mediante hipercalémica se ha demostrado que la solución al 3% en bolos sirve para la hipercalemia severa. Hay que tener precaución, sobre todo por la concentración de cloro y sodio que tiene, porque podemos desarrollar acidosis hiperclorémica y esto da resultado un fracaso renal. Dentro de las combinaciones que puede haber de la solución salina también encontramos el 0.45%. Estas las podemos utilizar en el entorno de hipernatremia, no de reanimación. Ojo, también es muy importante. Esto es para corregir la hipernatremia. Y al solución al 3% por hiponatremia hipoosmolar o en algunos casos en edema cerebral. La solución Harman o Ringer lactato realmente su expansión efecto expansión de volumen es muy similar a la solución salina. Si pueden darse cuenta, dentro de las subdivisiones que tenemos, encontramos Ringer simple, Ringer acetato, Ringer lactato. Esta sí tiene un poco menos de concentración de cloro. Sin embargo, lo que veo aquí y lo que resalta es su hipoosmolaridad, que en este caso, en algunos de los pacientes, sería un uso en desuso, por ejemplo, en pacientes neurocríticos por el riesgo de edema cerebral. Aquí también ha habido mucha controversia, sobre todo en la Harman o Ringer lactato, sobre la concentración de potasio en el paciente renal. Ya en estudios que se han dado a la tarea de reportar que no hay ninguna complicación en manejar un paciente con enfermedad renal y agregar este tipo de soluciones, debido a que no hubo diferencias en la elevación de potasio como tal sérico, y esto se podría explicar por el desplazamiento que tenía el potasio a los cambios agudos de los hidrogenones en sangre. Entonces, realmente, sin ningún problema, podemos seguir utilizando Harman en ese tipo de pacientes. Indicaciones, también en reanimación, acidosis metabólica hiperclorémica, no utilizar en hiperlactacidemia o en neurocríticos, y sus precauciones en algunos pacientes con insuficiencia hepática y digitálicos. Dentro de las soluciones balanceadas, principalmente modificadas, son la reducción de las concentraciones de sodio y cloro y la sustitución de lactato por acetato, malato y gluconato. Ya incluso se han tenido varios estudios acerca de la comparación entre solución salina versus soluciones balanceadas. Sobre todo se han reportado en pacientes con cetoacidosis diabética, con altos requerimientos de volúmenes para evitar este estado de acidosis hiperclorémica que podía condicionar la solución salina, y se han visto mejores perfiles de uresis, menor cantidad de requerimiento de líquidos,
sería una muy buena opción e incluso se integran en Surveillance Sepsis como una de las soluciones que podemos utilizar en el paciente para la reanimación. ¿Dónde usarlas? Sin lactato, como segundas líneas de reanimación, en hiperlactacidemia grave y eviten aporte elevado de cloro, en acidosis metabólica hiperclorémica y no indicadas por su composición en hipercalemia o en falla renal. Bueno, siguiendo con las diferentes soluciones que tenemos para el manejo hídrico, tenemos también los coloides. Son partículas de alto peso molecular que tienen dificultad para el paso de la membrana. Este tendría un efecto, mayor presión oncótica, retienen mayor agua en el espacio intravascular, pero su efecto hemodinámico también es muy variable. Supongamos que por menos nos van a dar más, pero todo esto depende del contexto clínico. Por ejemplo, tenemos pacientes que pueden tener presión hipovolémicos y presión capilar disminuida, entonces no tendría ninguna ventaja hemodinámica sobre los cristaloides este tipo de solución. En general, tenemos que los coloides los manejamos de manera sintéticas y naturales la presentación es la albúmina, y sintéticos los dextranos, almidones como hidroxialmidón o gelatinas, poligelatina, gelatina succinilada. Realmente, en la evaluación del manejo de líquidos, los coloides han estado en desuso ya prácticamente por el riesgo que se ha asociado a lesión renal aguda. Entonces, prácticamente, de manera de los coloides sintéticos, se hace la recomendación de no utilizarlos y solamente abre la puerta a los naturales en el caso de la albúmina. ¿En qué pacientes? En los pacientes con sepsis. Han salido varios estudios salió SAFE, Albios, EARS, acerca del manejo de como reanimación utilización de la albúmina. Y de manera independiente, también esto es muy importante lo que les decía, la estadística, de manera independiente cada estudio no mostró una diferencia relativa para disminución de la mortalidad. Sin embargo, cuando se hizo esta revisión, lo pueden encontrar en New England Journal, en pacientes sobre todo en sepsis o choque séptico, se vio que juntando a toda la población en un estudio post-hoc se vio reducción de la mortalidad, sí, en este tipo de pacientes. Entonces, la relevancia clínica sobre la población, juntaron a toda la población esos estudios, sí tuvo disminución el uso de albúmina en reducción en la mortalidad de los pacientes. Entonces, por lo tanto, podríamos considerarlas como segundas líneas de reanimación en sepsis. Ok, entonces, una vez conociendo la generalidad de las soluciones que tenemos, sobre todo cristaloides, porque hay que aclarar, las soluciones glucosadas o las demás soluciones no son soluciones de reanimación. Tal vez soluciones glucosadas podemos utilizarlas en el contexto de hipoglucemia o en pacientes que tengan trastornos endocrinos que estén cursando con hipoglucemia e hipernatremia y podremos utilizar soluciones mixtas. Pero de mantenimiento, ni la solución glucosada ni las soluciones mixtas son de tratamiento. Reanimación o mantenimiento, hay que darle primero que el paciente tenga el aporte suficiente y no va a haber mejor que la vía oral. Si no puede el paciente en este escenario crítico, entonces hay que dar requerimiento intravenoso y deben de ser soluciones cristaloides. Ahora, para hablar de requerimientos de líquidos, es muy importante que todos tengamos el mismo concepto. Hay que hablar acerca de qué es resucitación, qué es reemplazo y qué es mantenimiento. Hablamos acerca de resucitación a toda la administración de líquidos para mejorar esa inestabilidad hemodinámica. Tenemos el reemplazo, que se le van a dar las soluciones por pérdidas, ya sea por sangrado, vómitos, diarrea, quemaduras, etc. También tenemos mantenimiento, que cuando el paciente, como les digo, lo más natural es que el paciente pueda ingerir vía oral, pero en este caso que el paciente no pueda tolerar hacia la vía oral, ya sea por ayuno o enfermedades, tenemos que dar cierto mantenimiento. Ojo, también es importante considerar todo paciente que esté hospitalizado, si bien estamos dándole un tratamiento, no puede comer, aún así se le están administrando medicamentos, entonces también deben de considerar que los medicamentos se diluyen, que todo lo que le vamos a administrar también es volumen, son líquidos. Entonces, esto es importante, sobre todo el mantenimiento, hacer el cálculo ideal del paciente para evitar la sobrecarga hídrica. Y bueno, esta es conceptos que fueron publicados en Journal de Anestesio en el 2014 y me gusta mucho retomarlos porque yo creo que si todos empezamos a hablar con el mismo concepto,
podemos llegar a evitar sobrecargar al paciente y evitar no solamente sobrecargar, sino saber en qué momento parar y iniciar otra manera de tratamiento. Entonces, los conceptos, vamos a hablar de un bolo de líquidos, es una infusión rápida que va a permitir la corrección del estado de choque o el estado de hipotensión. Esto puede ser tan solo con 500 mililitros en los primeros 15 minutos. Un reto de líquidos puede ser en un paciente que sean de 100 a 200 mililitros de 5 a 10 minutos con reevaluación continua, y este es el objetivo, un reto para optimizar la perfusión tisular. Tenemos los líquidos infundidos, esta es la administración continua de líquidos intravenosos para mantener la homeostasis, reemplazo y prevenir el daño a órganos. Tenemos un mantenimiento, que es la administración de todo fluido suministrado cuando no hay tolerancia a la vía oral. Ojo, es lo que les decía, hay que individualizar a los pacientes, hay que ver las pérdidas, si el paciente está con vómito, con diarrea, con fiebre, si está bajo ventilación mecánica, si tiene altos requerimientos. Y cuando no hay pérdidas continuas, no dar, la indicación es de 1 a 2 mililitros por kilogramo hora de mantenimiento. También es importante balances diarios, ver cuánto es lo que ingresa y cuánto es lo que egresa. El balance acumulado, que es la suma total de los líquidos en un periodo de tiempo, lo podemos sacar por turno, por 24 horas o hasta más tiempo. Y, ojo, lo importante, lo que les decía, la sobrecarga hídrica. Este balance acumulativo proporcional al peso basal, que es por arriba del 10% del basal, que sea asociado como un factor independiente de mortalidad. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque nuestro paciente en el escenario, digamos, llega a urgencias o llega a piso o está en quirófano, etcétera. Siempre los pacientes van a cursar con necesidad de terapia hídrica. Entonces, si entendemos la fisiopatología, vemos, hay algo que se llama curva de función ventricular. Dentro de la inestabilidad hemodinámica, pues nos vamos a preguntar, ¿hay que ponerle una carguita más? ¿Requiere más líquidos? Déjenme decirles que entendiendo la fisiopatología realmente, el 50% de los pacientes le pongan líquidos no van a ser respondedores. Y esto tiene su concepto importante porque la mayoría queremos resolver el estado de hipoperfusión, el estado de hipotensión con líquidos y más, y ponle otra carga y ponle otra carga. Y no, realmente la curva de función ventricular, lo descrito por Frank Starling, habla acerca de la relación que puede haber entre el volumen sistólico y la precarga. Digamos, tenemos a un corazón en el cual está cumpliendo con las funciones de cierta precarga para tratar de llevar ese volumen y tienen las miofibrillas que se retiran. Normalmente los procesos se esperaría una recta, entre más le pongo líquido, pues va a ser respondedor. Sin embargo, en el organismo, todos los procesos son curvilíneos. Va a llegar un momento en el cual, una vez alcanzado el valor concreto de la precarga, incrementos posteriores de lo que tiene de la precarga ya no va a tener una traducción significativa en el volumen sistólico. ¿Qué quiere decir? Por más que quieras estirar, por más que quieras meterle más volumen, el corazón va a ser insuficiente. Esto también nos abre la posibilidad de decir por qué es necesario retar al paciente de manera inicial, darle un bolo, un reto de líquido y ver si no responde, iniciar completamente con otra terapéutica, como por ejemplo, iniciar con apoyo vasopresor, tratar de darle un apoyo de contractilidad a ese corazón que ya es insuficiente, que ya no puede hacer más, aumentar el gasto cardíaco. Entonces, por esto es importante conocer la fisiopatología, la fisiología en general de lo que son los líquidos, del volumen sistólico, de cómo afecta el estado hemodinámico y saber que por más líquidos que le pongan, al paciente no va a mejorar. Entonces, es importante determinar si el paciente no fue respondedor, una vez no fue respondedor, entonces vamos a otro escenario. Bueno, aquí en la imagen podemos ver que, como les comentaba, este proceso curvilíneo, ¿no? Va a llegar un momento en la zona dependiente de la precarga, dependencia esta curva, hasta que otra vez el corazón normal a un volumen sistólico va a ir disminuyendo. Entonces ya no va a ser suficiente. Igual en los pacientes que puedan tener ahora comorbilidades. Si tenemos un paciente, incluso cardiópata, que ya tiene afección per se al corazón, entonces va a ser incluso más daño perjudicial, o los pacientes renales que ya tienen una sobrecarga hídrica excesiva, que puedan condicionar a una sobrecarga de volumen y condicionar a un edema agudo pulmonar. Entonces, para todo esto,
Los cambios que se han visto para tratar de llegar a un punto más justificable en la terapia, y que aunque la razón para muchos de nosotros es darle a un paciente un desafío para reducir esta hipoperfusión, mejorar el estado clínico, realmente no hay como tal desencadenantes universales acordados o recomendados para lo que es la administración de líquidos. Sin embargo, podría ser realmente que este desencadenante sería individualizar al paciente. Y conforme ha salido el tipo de paciente y cómo ha evolucionado, se ha descrito también un cierto curso clínico del choque circulatorio, podría constar en ciertas fases para poder mantener la optimización adecuada de estos líquidos en el paciente. Entonces, en el 2008, los británicos de anestesia sacaron un modelo conceptual, sobre todo que se reportaba un uso inapropiado de fluidos hasta en el 20% de los casos en los pacientes. Y este modelo conceptual trataba de hablar acerca de este balance asociado a un líquidos acumulados positivos, cómo se asociaba con aumento de la mortalidad. Entonces proponen acerca de 4 fases importantes de la reanimación de mi paciente que esté en un colapso circulatorio, un choque circulatorio. Este consta de 4 fases que va desde los minutos, es una fase de rescate, de horas, que se llama optimización, días, estabilización y desescalación, que es en semanas. Aquí podemos encontrar que dentro de la fase de rescate, que es tiempo minutos, es un estado en el que determinamos es un estado de choque. Aquí podemos utilizar, ojo, también estoy hablando de un estado de choque, no estoy hablando de qué tipo de choque, esto es importante. Para llegar al tipo de choque también tenemos que entender la condición por la que está cursando el paciente. No es lo mismo un choque séptico, un choque cardiogénico, no es lo mismo que sea por una tromboembolia pulmonar. Entonces, la identificación inmediata para después hacer el análisis de qué tipo de choque es identificar, el paciente tiene datos de hipoperfusión. Está en choque, entonces lo importante es cristaloides, albúmina, por ejemplo en el caso de sepsis, sangre en choque hipovolémico. El objetivo es evitar el colapso y la muerte. Aquí sí, de manera inicial, pues voy dando balances hídricos positivos en el aspecto en el que estoy reanimando a mi paciente. El objetivo es llevar una presión arterial media mayor de 65 y observar signos de perfusión. En algunos casos, de manera inicial, siempre les he dicho, la clínica ante todo. Entonces, estas 3 ventanas son muy importantes, valorar la ventana neurológica, ver alteraciones mentales agudas, el paciente puede llegar somnoliento, puede llegar ansioso, esto es muy importante, ver la ventana cutánea, el llenado capilar retardado, cómo está, recuerden que la piel, uno de los tejidos más grandes, se empieza a comprometer, empieza a haber vasoconstricción, entonces podemos empezar a ver desde el llenado retardado capilar, datos marmóreos y, ojo también, la ventana renal. Siempre he dicho que el riñón es uno de los órganos que se sacrifica ante el choque y le doy mucha importancia porque es el que de las primeras funciona para poder restablecer la circulación. Y en este caso, pues datos, por ejemplo, de oliguria, menor de 0.5 mililitros por kilogramo hora, pues también darnos cuenta que no está perfundido adecuadamente. Tenemos una fase de rescate, valorar. Esta información es tomada de la TLS, pero sí me gusta, es muy importante mencionarlo, porque vamos entonces a valorar si mi paciente realmente tiene una respuesta inicial a la reanimación de líquidos en la fase de rescate. Entonces, podemos tener las variables, muchas veces es difícil tener una unidad en la cual contamos con ultrasonido, con gasometría, pero nunca olvidar la clínica. Entonces, muy importante, signos vitales y clínica, vemos. Si la respuesta rápida al reto que de manera inicial di de líquidos, el paciente regresa a la normalidad, esto es un escenario como en el grado tipo 1 de choque, podemos decir que fue una respuesta rápida y sí hubo respuesta. Si vemos que el paciente tiene una mejoría transitoria, entonces de los signos vitales podemos hablar de una respuesta transitoria. Pero pese a los líquidos que le puse de manera inicial, vemos que no hay mínima o ninguna, continúan anormales los signos vitales, realmente no fue un respondedor. No, ojo, no se justifican más líquidos después de la reanimación inicial, ni uso, en este caso, ahorita vamos a ver por qué de vasopresores, si tenemos una presión arterial media mayor de 70.
En la fase inicial, lo importante es rescatar, optimizar, pasar líquidos y empezar a ver que empieza a mejorar ese riñón, que el paciente esté con mejor, que evite el deterioro del estado de alerta, que empiece a recobrar un poco mayor de coloración, que la frecuencia cardíaca de estar de taquicardia empiece otra vez a disminuir, que mejore la presión arterial sistólica, la diastólica, la presión de pulso. Entonces, son los datos importantes para ver. Entonces, si no respondió, como decíamos que el concepto de Frank Starling, ya no es necesario ponerle más líquidos, evitamos ponerle más líquidos al paciente y entonces pasemos a una fase de optimización, tiempo, horas. Aquí vamos a estar evaluando cuidadosamente el volumen intravascular. Vamos a ver el rescate orgánico y si el paciente se encuentra todavía inestable, entonces, entendiendo el concepto de esta precarga, de este volumen sistólico, de este proceso curvilíneo que ya no va a mejorar a más líquidos, no nos tardemos. Hay que iniciar de manera oportuna la titulación de vasopresores. Inotrópicos, el objetivo es llevar a un equilibrio neutro, ya no pasarle más líquidos, ya no póngale más soluciones. Ojo, no estoy diciendo no le pongan, póngale, pero no tanto. Al final hay que seguir dando el mantenimiento del volumen. Y hay que objetivos, llevar una PAN mayor de 65, estar optimizando para que haya uresis y estar midiendo los niveles de lactato. Si no le ponemos en la fase de optimización, quitamos completamente los líquidos, no vamos a corregir el agotamiento vascular y entonces no va a servir de nada el uso de titulación de vasopresores. Ya desde el 2016, esa es una revisión que hay de Intensive Care y Emergency Medicine del 2016, uno de los principales, Monet, Debol, Vincent, hablan acerca de las 5 razones importantes en un choque séptico de manera temprana por qué iniciar norepinefrina. Tiene una duración y un grado de hipotensión, hay mayor mortalidad si no se inicia, el retraso del inicio vasopresor pues aumenta la mortalidad, el apoyo vasopresor incrementa el gasto cardíaco por incremento de la precarga, lo que estábamos viendo, entendemos la curva de Frank Starling, pues podemos decir, entonces ya no le paso más líquidos, mejoro esta precarga, mejoro la circulación y la prevención de la sobrecarga de líquidos, y como les comento, es un factor independiente de mortalidad en los pacientes. En la fase de estabilización, dentro del protocolo Rosé, encontramos ya tiempo en los siguientes días, incluso mantenimiento del volumen intravascular. Hay que empezar a hacer el reemplazo de pérdidas y evitar el daño hídrico. Ustedes se han dado cuenta que, pues, como una plantita, ¿no? Si tenemos una plantita y le echamos agua y agua y agua, con el tiempo, pues se va a ahogar. Es lo mismo con el cuerpo. Entonces, lo importante es evitar daño hídrico. Hay que dar un apoyo orgánico, llevar a equilibrios neutros o negativos, llevar igual a una presión arterial media para dar perfusión, mayor de 65 milímetros de mercurio, una débito urinario mayor de 0.5 y, ojo, empezar a titular los vasopresores. Acuérdense que pueden hacer taquifilaxia y el paciente pues va a estar dependiendo de mayor vasopresor. Entonces, empiezo a disminuir la cantidad de líquido que le haya puesto al paciente, empiezo a ver también en este caso qué volumen le estoy metiendo con medicamentos, si ya empiezo con nutrición alterna al paciente, dependiendo del contexto del paciente crítico. Y bueno, lo importante que les decía, ¿no? Los balances hídricos positivos a la larga han tenido mayor tasa de mortalidad y sobre todo determinar que una sobrecarga de líquidos es la acumulación de más del 10% de líquidos por encima del peso inicial. Entonces, esto es muy importante porque aumentamos la mortalidad del paciente. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, estar en el servicio de urgencias reanimando a un paciente y poniéndole 1000 y 1000 y 1000? Ok, estoy de acuerdo que dice balances hídricos positivos de manera inicial, en los minutos, pero también pensar que todo este balance que yo le puse, porque muchas veces los pacientes no solamente se quedan 1 o 2 horas en el área de choque, tenemos pacientes que están 24 o 48 horas en urgencias, y seguimos poniéndole y poniéndole líquidos. Entonces, todo lo que yo hice para mejorar, tal vez el paciente sobrevivió, salió del choque, salió del paro, pero todo lo que yo influí es una cadena de relevos. Yo siempre les he comentado, lo que haga en urgencia va a repercutir en piso o en terapia intensiva, porque a la larga todo lo que yo he hecho en mi paciente, eso es lo que le va a causar el daño. Entonces, por favor, desde manera inicial, evitemos la sobrecarga de líquidos, hagamos una terapia consensuada, bien delimitada de cuánto es el volumen, sobre todo porque ya sabemos que si no van a responder a esos líquidos, no le tengan miedo al inicio del apoyo vasopresor.
Por otro lado, ya tenemos la fase de escalonamiento, tiempo, días, semanas, que ahora sí, la recuperación de órganos, liberación en el caso si estuviera bajo ventilación mecánica, soporte vasopresor, y todo el líquido acumulado se tiene la tarea de poder utilizar diuréticos o incluso terapia de reemplazo renal con el objetivo de balances hídricos negativos. Ahora, esto en la práctica, bueno, en la teoría se escucha muy bien, en la práctica a veces es difícil, porque en este caso, por ejemplo, estamos hablando de COVID. El paciente con COVID puede evolucionar al SIDA, ¿no? Sin embargo, de manera inicial llega el paciente, nosotros lo abordamos en el servicio de urgencias como disnea. Progresa, y la hipoxemia, cae en paro, entonces son múltiples escenarios. Lo importante aquí es que hay que individualizar escenarios. No estoy en contra del protocolo Rosé, al contrario. Creo que el protocolo Rosé nos abrió la puerta, así como en su momento Rivers nos abrió la puerta a una ventana dirigida por metas. El protocolo Rosé también, si lo hacemos de manera oportuna, podemos influir en la terapia adecuada de líquidos, pero todo paciente, más que llevar una receta de cocina, hay que individualizar. Hay que ver primero la patología primaria, ver las necesidades del paciente. De los estudios iniciales en protocolo Rosé, excluían a los pacientes con pancreatitis, a las pacientes embarazadas, entonces hay que individualizar a cada grupo. ¿Qué pasa con los pacientes que ya traen sobrecarga hídrica? ¿Qué pasa con el paciente con insuficiencia cardíaca? Al final, es lo importante ver lo que yo estoy agregando al paciente, dependiendo del estado de hipovolemia o de hipoperfusión, mejor dicho, porque puede estar con hipovolemia o por el otro lado también puede estar con hipervolemia, pero está hipoperfundido. Entonces, lo importante de la administración de líquidos es individualizar este escenario, sobre todo por la patología activa del paciente, si está con fiebre, está con sepsis, los objetivos de requerimientos diarios de cada paciente, las preferencias de la relación con la terapia médica que ya tenga y así como la respuesta al tratamiento. Muchas veces también, a veces somos muy fatalistas el último artículo que salió dice que no, yo voy a hacer Rosé, punto y se acabó. No, es ver a mi paciente. Yo empiezo con los líquidos, empieza a orinar, excelente. ¿Cuánto le estoy poniendo? Entonces puedo reducir la cantidad de líquidos. Puedo aumentarle, por ejemplo, en cetoacidosis diabética, tenemos ciertas cantidades, 250, 500 mililitros. No es necesario irnos a 500, o sea, esto es dinámico. Mientras esté orinando el paciente, yo sé que tiene una cierta cantidad de depresión de volumen, pero aún así, mientras yo vea que el paciente está consciente, que está perfundido, que está adecuada oxigenación, por eso es importante nunca olvidar la clínica mientras yo estoy haciendo un tratamiento con mi paciente. Entonces, esto nos abre a la puerta. Hablando de los momentos críticos hemodinámicos del COVID, el COVID, como se han dado cuenta en las diferentes pláticas, pues hay muchísimas manifestaciones, eventos trombóticos, eventos de liberación de citocinas, eventos de hipoxia, eventos que incluso pueden hacer alteraciones neurológicas, choque cardiogénico, infarto agudo de miocardio. Entonces, es aquí cuando, después de toda la información que vemos de la evolución más grave del SIRA, de las complicaciones que puede ver a nivel hemodinámico, es lo difícil de determinar cómo manejar al paciente. Por eso hay que individualizar. Y en los momentos críticos que podemos ver en COVID, hemodinámicamente podemos pulsar, si volvemos otra vez, les digo, a las bases, a la fisiopatología de la enfermedad, de lo poco, no digo que esto sea toda la verdad, al final es una enfermedad emergente, estamos todavía tratando de descubrir qué más podemos encontrar para dar un manejo óptimo. Pero dentro de la lógica y de lo que se ha reportado, pues vemos que puede cursar con una vasoconstricción pulmonar hipóxica, con la liberación de citoquinas, que pueden ser la tormenta de citoquinas, eventos trombóticos o incluso evolucionar a complicaciones como choque cardiogénico. Entonces, en el panorama del paciente con COVID crítico grave, lo que voy a hacer de manejo hídrico, es muy importante pensar, si está cursando con vasoconstricción, con pulmonar, hipoxémica definida menor de una presión arterial de oxígeno menor de 50, puede haber hipertensión pulmonar y también puede condicionar a disfunción del ventrículo derecho. Esto, por lógica, va a ser al paciente poco tolerante a cargas de volumen intravascular. Entonces, aquí es el escenario. Estoy valorando a mi paciente y le voy a poner más cargas. Ese es el objetivo, ver el escenario con el que se presenta. Al contrario, puedo aumentar la sobrecarga hídrica y condicionar el edema agudo pulmonar. En estas recomendaciones, le digo, no hay nada establecido. Sería
pensar en que el paciente, pues a mayor hipertensión pulmonar, no va a ser respondedor a ciertas cargas de líquidos, entonces iniciar de manera temprana algún otro aditamento, un manejo vasoconstrictor, utilizar algún otro amina vasopresora. En la tormenta de citoquinas, por el contrario, son eventos reportados con una PCR mayor de 100 miligramos sobre decilitro, ferritina elevada de 600 microgramos y eventos sostenidos de fiebre. Hay un aumento del metabolismo. Esto puede condicionar a que haya presentación de sepsis, vasodilatación y depresión miocárdica. Entonces, a diferencia de la hipertensión pulmonar que puede ser por la hipoxemia, podemos encontrar este evento asociado con sepsis. Entonces, la sepsis se maneja también de diferente manera. Entonces, aquí sí hay recomendaciones. Surviving Sepsis sacó la publicación 2019 de COVID-19 realmente no hay mucho cambio. Los líquidos de reanimación, de resucitación, se sugiere una terapia conservadora versus liberal, como ya lo hemos mencionado. Acerca de las recomendaciones de cristaloides sobre coloides, mucho mejor. Y sí descartan el uso de los demás coloides, que les digo, sintéticos, no tienen ningún beneficio. Y sobre todo, también darle la pauta necesaria al manejo de líquidos aquí, sí ser un poquito más acordes a la guía, 30 minutos por kilogramo de peso de manera inicial, sobre todo por estos eventos sostenidos de fiebre, las pérdidas que tienen, manejarlo como sepsis, ¿no? Si se presenta en el entorno de tormenta de citocinas. En eventos trombóticos que también se han relacionado en COVID, sobre todo con valores elevados iniciales de dímero D, también entendemos que se comportan o pueden evolucionar a tromboembolia pulmonar. Entonces, realmente es difícil también el tratamiento porque la optimización de volumen, hay que tener restricción, precaución en la carga de fluidos, igual de 500 mililitros durante los primeros 15 a 20 minutos, les digo, y considerar pacientes, aquí esto es tomado de las guías europeas de tromboembolia pulmonar, no, les digo, no hay nada en la búsqueda de la información TEP y COVID, apenas están reportando los casos. Entonces, el manejo más acorde de lo que tenemos, pues, es seguir tratando la TEP. Al final, el COVID, la enfermedad por SARS-CoV-2 que condiciona el COVID, la enfermedad que se está originando, pues es un evento trombótico, o está desarrollando un choque cardiogénico, o está desarrollando un SIRA. Al final, el SIRA es SIRA, la TEP es TEP, la sepsis es sepsis. Entonces, es importante no perdernos del rumbo, ¿no? Entonces, considerar la presión venosa central normal o baja, dependiendo, ahí podemos utilizar algunos componentes para ver la hipovolemia concomitante, y advertencias, pues las cargas de fluidos pueden dilatar excesivamente lo que es el ventrículo derecho y empeorar la interdependencia ventricular y reducir el gasto cardíaco. Por otra parte, también, si hubiera algún otro no responder a líquidos, no mejora, pues el uso de apoyos vasopresores, agentes inotrópicos como norepinefrina, que podrían aumentar la inotropía del ventrículo derecho y la presión arterial sistémica, pero ojo, también hay que tener cuidado con la vasoconstricción excesiva que puede empeorar, pues igual la perfusión tisular. Dobutamina lo recomiendan también, levosimendan, etcétera, algunos otros fármacos que también están en uso controversial, y aún así, de manera inicial, pues darle la terapia adecuada para un evento trombótico. Y por último, choque cardiogénico también, de igual manera, choque cardiogénico se ha reportado de las complicaciones cardiovasculares de desenlace fatal, sin embargo también hay infarto, cardiomiopatía viral, entonces al final lo que condiciona COVID sigue siendo choque cardiogénico, choque séptico, choque obstructivo, es el estado de choque lo que estamos tratando de manera inicial, darle un tratamiento a esta hipoperfusión que puede haber. Entonces, usualmente la elevación de troponinas, péptido natriurético, ver también disfunción ventricular, hacer ecocardiograma, considerar cateterización de la arteria pulmonar, etcétera, mandarlo a una unidad de cuidados intensivos. Realmente todo este tipo de pacientes, tanto choque cardiogénico como TEP, en México no se han tenido, en México tenemos escasa información, lo que se ha podido recabar de la información a nivel internacional es escaso, y seguimos, o se sigue recomendando, mejor dicho, seguir dándole tratamiento al paciente, como es en la etiología, al final, múltiples causas te pueden condicionar esa enfermedad, hay que seguir utilizando los mismos protocolos establecidos. Entonces, en conclusión, realmente sé que a lo mejor es un tema difícil, no les voy a mentir,
en la revisión de la información no hay nada, todo sigue diciéndose manéjese igual como lo tenemos, porque necesitamos reportar más condiciones. Platicaba con un amigo la semana pasada que está intensivista, que está en la Ciudad de México, que dentro de los primeros escenarios tuvieron una serie de una semana de eventos que parecía que todos fallecían de TEP, y después la evolución de tormentas citocinas que hemos visto también en la terapia intensiva de nuestra unidad, que también cuando ya empezamos a investigar entendemos el porqué de cómo evoluciona esta enfermedad. Entonces, aquí lo importante es, dependiendo de cómo se presente la enfermedad, hay que individualizar a los pacientes y sobre todo en la condición crítica, siempre y cuando optimizando la perfusión. Si el paciente está, les digo, en una tormenta de citocinas, tratar de dar los requerimientos, ver cómo cursa también con sepsis, porque también el paciente puede ser un choque séptico por una neumonía por COVID, o puede ser también el SIRA extrapulmonar asociado y que también tengan COVID. Les digo, al final es una enfermedad nueva, difícil, que tratamos de tratar, unificar criterios, pero hay que tratarlo con lo que tenemos. Entonces, las recomendaciones se plantean en el contexto a una evidencia emergente. Aún nos falta mucho por qué aprender de la enfermedad. La información está limitada en COVID, pero nunca olvidar lo que les digo, los principios fisiológicos del estado hemodinámico son los mismos. Y siempre hay que estar pegado al paciente, estar viendo la perfusión adecuada del paciente, estar viendo que orine, que está en estado neurológico. También pensar, si voy a intubar a mi paciente, todo esto puede llevarme a un aumento de la presión intratorácica, puede disminuir el retorno del gasto venoso, disminuir el gasto cardíaco. Todas las condiciones que yo voy a interactuar con mi paciente también me pueden dar una depresión. Y la elección de la terapéutica hídrica debe ser individualizada. Tenemos el protocolo Rosé, sin embargo, debe ser guiada por la evolución y la gravedad del paciente, con la mejor opción de poder de manera temprana iniciar con menos líquidos para evitar la sobrecarga hídrica y así un uso óptimo de apoyo vasopresor. Pero bueno, por mi parte esto es todo. Realmente les digo, es un tema muy importante, realmente requiere de estar pegado al paciente, de estar manejando cuánto orina, cómo está el estado neurológico. Nunca hay que olvidar la clínica. Lo mejor que vamos a poder hacer para nuestros pacientes en esta época de la contingencia es no tenerles miedo. Lamentablemente estamos viendo en el hospital que el paciente pues llega a un área sola en la cual no puede tener a sus familiares y aún así nosotros como personal médico aún nos aislamos, no le quieren poner una sonda urinaria simple para estar cuantificando los líquidos, estar checando la presión, o sea, es importante al final nuestros equipos de protección, pero hay que estar a la cabecera del paciente, porque si no lo que va a aumentar la mortalidad no es tanto la enfermedad, sino la falta de apoyo de nuestro trabajo como médicos en el paciente. Y en el aspecto del manejo de líquidos, por mi parte en las conclusiones, pues sería decir, hay que manejarlos de manera restrictiva, pero dependiendo de cómo evoluciona. Por mi parte, pues eso sería.